Hola, les habla Manuel Rivas, soy periodista de Caleidoscopio Humano. Les doy la bienvenida al segundo módulo del taller La violencia de la pandemia tiene rostro de mujer. Les voy a hablar un poco sobre lo que es la emergencia humanitaria compleja que lamentablemente atraviesa Venezuela. Lo primero que debemos hacer es diferenciar entre una emergencia humanitaria que está determinada estrictamente por factores naturales como terremotos, incendios, inundaciones, entre otros, y la emergencia humanitaria compleja, que es el caso de Venezuela, que está determinada estrictamente por factores políticos, es decir, un quiebre o fragmentación del Estado, conflictos y violencia, fracaso de las políticas de desarrollo, desmoronamiento de la economía formal, desigualdades sociales y la pobreza subyacente que genera grandes impactos en la estabilidad cultural, social y económica de la nación. En Venezuela desde hace aproximadamente 5 años, desde el año 2015, se atraviesa por una emergencia humanitaria compleja. Esto ha afectado a los casi 32 millones de venezolanos, obligando a cerca de 5 millones de venezolanos, de acuerdo a cifras de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, a emigrar, a salir de Venezuela en busca de mejores oportunidades. Esto se ha denominado como el mayor o la mayor crisis migratoria de Latinoamérica y los otros 27 millones de habitantes de Venezuela están prácticamente condenados a la pobreza. Si queremos datos más reales, podemos revisar la encuesta nacional de condiciones de vida, la ENCOVI, que en el mes de julio presentó la Universidad Católica Andrés Bello y donde lamentablemente las cifras deben llamarnos a la reflexión. Un 96% de las personas que viven en Venezuela están en pobreza, un 79% está en pobreza extrema, se consideran en pobreza extrema, mientras que más de 600.000 niños y niñas menores de 5 años están en condiciones de desnutrición crónica. Si vemos, es todo un cúmulo de situaciones que llevan a que Venezuela esté en una emergencia humanitaria compleja y no simplemente en una emergencia humanitaria. Por si fuera poco, a esta emergencia humanitaria compleja se suma la crisis generada tras la aparición de la pandemia por COVID-19. ¿Con qué se encontró el COVID en Venezuela? Se encontró con un sistema de salud muy deteriorado, donde desde hace mucho tiempo las condiciones laborales de los médicos no son las mejores, del personal de salud no son las mejores, donde los medicamentos, hay escasez de medicamentos en farmacias privadas, imagínense, en hospitales y la red ambulatoria que dependen netamente del gobierno nacional. También se encontró con niveles de pobreza muy altos que se han incrementado debido a toda esta crisis generada por el COVID y también se encontró con unos niveles de desnutrición crónica que afecta muchísimo el sistema inmunológico de las personas y los hace muchísimo más vulnerables al virus del COVID-19. También, y esto es en relación a la parte comunicacional, los comunicadores en Venezuela estamos, digamos que sujetos a la información que el gobierno, en este caso de Nicolás Maduro, decida dar a conocer. En medio de la emergencia humanitaria compleja y la crisis generada por el COVID-19, como bien lo señala el título del taller, la pandemia de la violencia tiene rostro de mujer, son precisamente las mujeres quienes llevan la peor parte. La mujer es mucho más vulnerable, los agresores ahora están bajo el mismo techo, se incrementaron las horas de trabajo, se incrementaron las horas de trabajo en el hogar, se incrementó la violencia laboral, se incrementó la violencia psicológica y sobre todo se incrementó la violencia física. Pero lo que no se incrementó son los canales de denuncia. La mujer prácticamente está desprotegida en un sistema que de por sí no ofrece los canales suficientes o necesarios
para que las mujeres puedan hacer las denuncias de forma segura en medio de esta compleja situación que afecta a Venezuela. Es allí donde entra en juego el papel del comunicador social, de cómo manejar este tipo de información, de cómo hacer visible los casos de violencia. Y en el siguiente video estaremos precisamente revisando un poco este tema, cómo debe ser el manejo comunicacional ante un hecho de violencia de género en el contexto tan complicado que se vive en Venezuela.